Bueno, pues empezamos contando la historia de un personaje, pero resultó que en nuestra historia la realidad superó a la ficción y el conflicto de nuestro personaje se quedó muy pequeño junto al conflicto que nos vino, o bueno, me vino a mí en este caso. Bueno, sí. Espérame. Sí, es que no hay buena señal. Dame 2 segundos. Ajá. ¿Para cuándo es? ¿Cuánto va a ser? Déjame ver si la armo. Ok. Sí, mándame la dirección por mensajito. Ok. Va, es paro, güey. La otra es chamba. Órale. Chido. Chao. We are trying to explore new ideas to change the world and to make ourselves happy. So try to imagine if it's possible to farm money. And a good way to start is just to start with your own finances. If you plant the money properly, if you plant the seed with knowledge, with technique, no one can stop the rice from growing. It's very beautiful. You make an investment in the property. You make an investment in stocks. How do you put a seed in the mind to see the stock go up? I say you find a poor person who wants to start a business and you give them the money. The power of the seed is in motivation and intention. In this system, you need other people. Think about it all day, because all the seeds are planted with other people. So you must do for somebody else first what you want, because the profit of the investment, it is not coming this way. Everything is coming this way. Investment is coming this way. Your health is coming this way. lleva fuego en el corazón. Donde vayas, pierde el miedo a perder la razón. Donde tú vayas, baila al ritmo de la creación.
donde tú vayas, donde tú vayas. In your life up to now, we all made many negative seeds. We were trying to make money by competing and taking things from other people instead of giving and sharing. So you're planting a new seed. Con técnica. How does it work? It's a lunar calendar. Oh, I need a lunar calendar. Here are the months, like January, February, March, and then the other half. Oh, and that shows the moon. Yeah. So today I can tell you, in 3 days the moon will be black. Yeah. Oh, that's a bad day. And why? In Tibet they say not a good day. No light. Oh, okay. But well, we are in the process of awakening our consciousness. So if you get enlightened, and what happens? And Yeah. Enlightened person has 4 different forms. First thing, you can see all things in this one moment, and past and future, everything, all the people, all the things that will be, all the things that were before, and everything that is now, all the planets, you can see at the same time, and it's very, very beautiful. That's the first second of enlightenment. Your mind changes. Then in the second, your body splits into millions of bodies, like light. And then you don't have to think about it. Your body will go to who needs your body. Then you have one form which is like your headquarters, and you are living in like Paradiso, and you stay there. That is the home body. okay. And then the last thing is difficult. Each body is nothing. Those 3 are nothing. They are like that pen, okay? Nothing. By themselves. But it's not a pen. This is not a pen by itself, okay? Because if you show it to a dog, he doesn't see a pen. He won't chew on it. So this pen is coming not from the pen, but it's coming from me. That is truth. That is truth. And that's the 4th body of a Buddha. Okay. So that's what it's like when you become Buddha. It's fun. Yeah, sounds. I didn't do it, but I heard about it. Okay. It sounds great. I'd like to experience it. Yeah, once. you will. We say everybody will. It's evolution. So everybody will become Buddha. You can't stop.
estoy bien ahí. La película tiene 3 personajes principales. Uno es el geisha Michael Roach. El otro es Rederick, que interpreto yo. Y el otro soy yo mismo, que interpreto yo. Claro que me encantaría iluminarme antes de morirme, ¿no? And he meets you on the sidewalk, like. So as the experience goes by, he starts to realize, oh, this is really cool. And during these days, we see the life of this character, how he lives, the things he does, a little bit. Oh, good. Repentinamente caí enfermo, venía teniendo dolores de cabeza cada vez más intensos y me hicieron una resonancia magnética y me diagnosticaron que tenía un tumor en el cerebro. Me hicieron una primera operación donde tomaron una biopsia del tumor para ver si había que sacarlo o no. Y resultó que era maligno, era un tumor canceroso y me hicieron una segunda operación para sacarme el tumor. Como un mes y medio después me dieron radioterapia, 30 sesiones. Buenos días. Yo vengo a resonancia. Quiero decir, hoy me cae el 20 que también todo esto para mí es como una lección de humildad también. Siempre que se acerca una resonancia me empiezo a poner nervioso, la mente se me pone a loquear, ¿no? Y empiezo como a mal viajar y esto y lo otro, empiezo a sentir cosas, ¿no? Me orilla como a preguntarme qué es así lo más urgente que quiero hacer, ¿no? Así, qué es lo que no me quiero morir sin haberlo hecho. Y pues, por ejemplo, me queda clarísimo que tengo que sacar el disco de Sorba, ¿no? Tenemos que sacarlo ya como esté, güey. Aunque no sea un éxito comercial, va a traer una cantidad de bendiciones y de beneficios a nuestras vidas. El simple hecho de deshacernos de eso y darlo al mundo. Yo soy una persona muy seria, muy reservada, de verdad. Antes de enfermarme estaba representando obras que me exigían una gran intensidad en mis emociones, pues que considero bastante destructivas, como abandono, o resentimiento o ira. Definitivamente yo estoy dejando el teatro y quiero dedicarme a otra cosa. Prefiero 1000 veces hacer reír que hacer llorar. Hola. Buenas noches. Yo soy Luis Mora. Yo desde pequeño sabía que mi signo era Leo. Ya más grandecito me enteré que mi ascendente era Libra y que tenía a Géminis en mi casa 10 y a Virgo en mi casa 1. Y apenas hace unos meses me enteré con gran sorpresa que tenía cáncer en el cerebro. Me lo extirparon y me quedó una cicatriz de 31 puntadas aquí atrás en la cabeza. Pero no se espanten. La cosa es que la radioterapia me inflamó el cerebelo, por eso no podía hablar, caminar ni ver bien.
Y para desinflamarme el cerebelo me recetaron cortisona. Luego tomé cortisona y se me infló el cachete. Pero lo bueno de tener cachete es que por un tiempo dejé de parecerme a Tom Cruise. Nadie me cree que soy yo, güey, porque pues justo esta me la tomé cuando tenía cáncer, güey, entonces estaba pelón y nadie, y cachetón, güey. Pues me pregunto seriamente cómo servir, ¿no? A través de la actuación, pero encuentro que la humanidad tiene necesidades mucho más urgentes. Estar cerca de la muerte te hace preguntarte muchas cosas como... No entiendo por qué estoy aquí, no en otro planeta, no sé, güey, ¿no? O sea, como que ya no me identifico con este mundo, güey. Si un bodhisattva o un budista no está trabajando para esta vida, sino está trabajando para la que sigue. La aparición del Geshe Michael Roach en nuestras vidas, que por lo menos yo para nada la preveía ni la esperaba, ni era parte de la película y del plan original, pues vino a darle un giro pues no solo a la película, sino a nuestras vidas. Geshe La. Hi. Good. Good to see you. Good to see you. Yeah. What are you doing? Come over here. What are you doing now? No, I'm just meeting you again. Where have you been? Many places. I decided that to give up everything because I was not getting from the world what I wanted to, and I was not becoming what I wanted to also. And then just I met you back in Tepoztlán. It's okay. And I'm very happy to meet you again. Thank you. But right now I renounce to everything. I don't know what to do. I know that I want to be happy and that I want other ones to be happy. I don't know what to do. What should I do? What's the first thing I should do? Can you teach me? She. Plant your seed in a powerful place. What my teacher teaches me is first you have to decide what you want. Like you want to help people, right? And then you have to plant the seed to help other people. How to plant the seed? Then you have to teach other people how to help. You teach, you find other people who want to help the world. And then you teach them, you can teach them about seeds. And then that will put the seed inside of you. And then you will know what to do. That's all. Easy. Very easy. Do you think I am ready to teach? Yeah, everybody's ready. Okay. If you understand about the seeds, then you have something to teach. You see, if you have something that is true to teach, then you're ready. But if you try for 20 years, you practice, but what you teach is not helping people, then you're not ready. So you're ready. Thank you. Really. All right. Okay. See you soon. Yeah. Thank you.
Sampa. Make a plan. Don't get right away. Think about it a lot. I thought many times about who I'm going to give my money, and each time I thought about it, I planted new seeds. Jorma, do the plan. La intención, la motivación, la conciencia con la que uno hace pequeñas acciones puede ser más poderoso que muchísimas acciones hechas en la inconsciencia. Puede ser, bueno, eso estamos averiguando aquí. Cambió la pasión en mi vida. Haber estado a punto de morir me hizo preguntarme qué es realmente lo mejor que puedo hacer con mi vida. Y decidí que era hacer servicio, ayudar a otros. Más importante que cualquier logro o cualquier reconocimiento o cualquier fama o cantidad de dinero, lo único realmente importante es poder compartir el amor con la gente que nos rodea. Es lo único que le da sentido a la vida. Todo lo que uno hace regresa a uno, ¿no? Si uno siembra algo, pues va a cosechar el fruto de esa semilla, ¿no? Todo lo que tenemos en nuestra vida es fruto de algo que hemos cosechado antes. Y si queremos transformar nuestras vidas, solamente tenemos que sembrar algo distinto para cosechar algo distinto, ¿no? Bienvenidos. Creo que trajeron música y ropa y otras donaciones. Muchas gracias. Sí, lo que sea es bienvenido. Todos tenemos algo que dar. Todos tenemos algo que compartir. ¿Me vas a comer? Rico, ¿no? Pues mira, otra vez, así me dijeron, bueno, por Facebook pusieron que iban a venir 12, ahí no vieron ninguno, ¿no? Y el servicio, pues más bien eso es algo que no termina, no siento que sea como algo que... O sea, ya lo estoy haciendo, quiero hacerlo más. Muy bien, ¿eh? Muchas gracias. Que Dios los bendiga, ¿verdad? Y no te confundas, la espiritualidad no significa tener que vestirse raro y vestirse de blanco y usar turbante y malas budistas, ni tampoco significa que tengas que ver luces y sentir tus chakras y percibir la energía cósmica. La espiritualidad tiene que manifestarse a través de la acción, del amor a tus seres más inmediatos, a tu papá, a tu mamá, a tus amigos, a tus familiares. Es cuidar de ti mismo y cuidar de la gente que te rodea. ¿Por qué nos ocultan esta información? ¿Por qué? ¿Es parte de una conspiración internacional para robarle su poder al pueblo y que solo los Illuminati, los Rockefeller, los Bush sepan dónde está el clítoris? ¿Quién es el clítoris en verdad? ¿Bruno Díaz? ¿Carlos Salinas de Gortari? ¿El Chapo Guzmán?
Están atentando con nuestras libertades. ¿Por qué nos mantienen en la ignorancia? ¿Quieres hacer una revolución? ¿Quieres hacer una revolución? ¿De verdad quieres hacer una revolución? Deja de hacer acampadas afuera de Televisa. Deja de hacer tus mamadas activistas y empieza a Ayudar a otros seres humanos a realizar su potencial, su pasión y ponerla al servicio de todo su entorno, del mundo, de la gente que los rodea. Pero pues seguramente me muera de esto, me muera de otra cosa, me moriré y o sea, seguiré haciendo servicio hasta que me muera y después de la siguiente vida seguramente seguiré haciendo servicio. Así es, yo soy de México. Tierra donde nos encanta darle las espaldas a nuestras raíces y hacerles... Lo bueno de tener cáncer es que de un momento a otro todos te quieren porque todos creen que ya te vas a morir. Por eso las sabias palabras del Maestro Jesús. Ama a tu prójimo como si tuviera cáncer. I've got all my life to live. I've got all my love to give. I will survive. I will survive. Yeah, yeah. Buenas tardes, vengo con Renata, soy Luis Mora. Sí, un momento. ¿Puedo pasar? Con permiso. ¿Acá? O sea, más bien es como avisarle a los músicos que vengan. Sí, creo que ya llegó alguien, pero es que tú les tendrías que haber avisado a los demás. Pues bueno, era bueno como contar con esa función, estaba bien, a mí me gustaba el proyecto. Creo que hubiera estado bien, pero pues ya no hay manera de hacerlo, yo ya me voy. El 22 de noviembre, yo ya me voy. Hola. Hola. ¿Tú eres Luis? Sí, ¿tú eres Renata? Sí. ¿Se puede tocar? Sí, claro. ¿Eso qué es? ¿Qué suena? Es una támpura electrónica. Así va una canción de Pink Floyd, ¿no? A ver, ¿vas? ¿Tu re? Ahí está.
hacer la próxima semana? Yo creo que las personas con discapacidad somos eso. Venimos a hablar del de allá arriba, que las personas que están sanas a veces andan bien perdidas. Sí, ¿verdad? ¿Cómo la ves? Unas en la borrachera, otras en, no sé, en sus ambiciones. ¿Cómo la ves? Pues ¿Cómo sí. la ves esto que te cuento, esta experiencia? Pues yo creo que sí es cierto, ¿no? Sí. Yo creo ¿Qué que opinas? vamos ayudándonos a crecer unos a otros, ¿no? Como hermanos en Exacto. Cristo. ¿Cómo Sí, la ves? Claro que sí, pues sí, estoy de acuerdo. Está padre tu máscara, Why in the awakening process is it so fast, the partnership way? Especially if the man says to the woman, "You are my teacher," and the woman says to the man, "You are my teacher." So they become each other's teacher. Okay. Then the energy is complete. Canta y no llores, porque cantando se alegra el cielito lindo los corazones. Es el lugar que tiene cielito lindo junto a la boca. Un aplauso para que todos los seres humanos en este planeta encuentren la felicidad. Gracias por venir con nosotros y descubrir que en realidad todos somos uno y estamos unidos por un mismo corazón. Estamos aquí. Gracias. You have to think, I am an angel, and my partner is an angel. And anything you do, you eat dinner, two angels are eating dinner. You go to see the film, two angels are going to see the film. Okay. Then you walk into the film, and you sit down, and you watch the film. But in your mind, you think, we are two angels, and our energy is blessing all the people in this theater. Wow. You know, it's very powerful. Tattoo.
Rejoice about what you did. Be happy. Regocíjate de lo bueno que has hecho por otros. Siente en tu corazón el placer que es tener la oportunidad de ayudar a otros. Lo que pasa es Te que... reíste y cerraste los ojos. I'm not separated from what I give, from the other. We are all one. It's this separation illusion is also empty. Entonces, aunque aparentemente son ramas que están muy lejanas y desconectadas, en realidad todas están conectadas a una misma rama, y lo que sea que yo esté haciendo aquí está moviendo ramas en lugares donde ni siquiera me lo imagino. Todos en realidad estamos conectados, y lo que sea que cada uno haga, en donde esté, va a estar afectando a todos los demás seres en el planeta. Para mí la semilla diamante es la mayor semilla, la más luminosa que uno puede sembrar. Y esta semilla tiene dos pilares fundamentales, que es la sabiduría y el amor. Y a través de esos dos es como mejor podemos poner y regalar al mundo nuestra pasión y nuestro propósito.
Burning all obstacles to attaining highest bliss. Esta probablemente es una de las últimas veces que yo, o tal vez la última vez que yo vengo con ustedes. Entonces yo les agradezco mucho a toda su compañía y este trabajo en equipo y este servicio que hemos estado haciendo. Señales antes de que se vuelvan tan evidentes, que se somaticen, ¿no? O sea, no tengo por qué esperar a observar que la vida me está señalando que soy una persona soberbia, llena de juicios, hasta que se somatice en un problema en mis intestinos. Sí, podemos ser plenamente sanos, podemos ser plenamente prósperos, realizados, saludables. No hay por qué avergonzarse. Luis, hermoso. Te voy a extrañar. Desde este lugar lleno de bendiciones, te envío todo mi amor. Cuando la luz se presente ante ti, reconócela como tu propia esencia. No dejes que nada te distraiga. Esto, o sea,
igual es irreversible, pero tampoco lo considero como una tragedia, ¿no? Es como... es un ciclo natural que se cumple, y especialmente después de las últimas operaciones de cáncer, los giros que di en mi vida, digo, voy a morir tranquilo. Realmente digo que mi vida, en muchos sentidos, en sentidos cotidianos, invisibles, diarios, a servir al prójimo. Tampoco es tan necesario ir a estar haciendo grandes eventos de servicio social, sino simplemente por donde paso intento dejar este mundo mejor de cuando llegué.
descansar. Y mientras siga la ola en la que vas, surfea y nunca mires para atrás. Y mientras siga el sueño en el que estás, disfruta lo que dura y nada más. Y mientras siga la música, música invisible. Si quieres puedes ser un astronauta, un astronauta. Es... Contéstalo. Y nos lo pasas a todos para que lo saludemos. Ya no hay disciplina en el teatro. Lo bueno es que esto no es teatro.